Hola, bienvenidos a mi canal Étnica Artisan. Hoy les mostraré cómo customizar unas zapatillas de caña alta con pintura y cinta bordada. Los materiales son: primero, cubriremos las zapatillas con cinta de enmascarar por el borde de la suela para evitar manchar con pintura. El paso siguiente es comenzar a pintar los costados de las zapatillas con la pintura textil de color blanco. La lengüeta no se debe pintar, solo los costados de las zapatillas. Terminadas las dos zapatillas, le aplicamos una segunda capa de la misma pintura. Dejar secar media hora entre cada una de las capas. Usaré un pincel un poco ancho para no tardar tanto pintando, siempre en una dirección para que quede parejo. Con la segunda capa quedaría lista para pintar del color beige las zapatillas. Cuando una zapatilla es oscura y la queremos pintar de un tono más claro,
Siempre es recomendable ponerle el color blanco de base, porque así quedaría un resultado garantizado de que el nuevo color quede del mismo tono como lo compras en la tienda. Dejamos secar las zapatillas 1 hora. Ya con las 2 capas que le pusimos a las zapatillas de color blanco y dejándolas secar 1 hora, pasamos a pintar el color beige. Empezamos a pintar de la misma manera como pintamos la pintura blanca, por los costados. La lengüeta no se debe pintar porque esa le haremos un diseño al final del video. La pintura, ya sea textil, de cuero, en zapatillas, les da un nuevo efecto y color, haciendo que queden originales y como nuevas. Pintamos las 2 zapatillas de beige y empezamos a ver cómo queda con un efecto cuero muy bonito. Dejamos secar media hora y le aplicamos la segunda capa. Luego dejamos secar 1 hora. Cuando están bien secas las zapatillas y ya pasó 1 hora, aplicamos protector para cuero mate de la misma manera como pintamos anteriormente. Dejamos secar media hora y volvemos y le ponemos otra capa más de protector. Recuerden, puede ser mate, brillante, satinado. La cuestión es de gustos. En este caso, yo lo pintaré mate.
Luego, como cuando ya finalizamos todo el proceso de pintura, le aplicamos las 2 últimas capas de protector. Las zapatillas las dejamos secar 24 horas. El siguiente paso que vamos a realizar es fijar la cinta étnica bordada a la lengüeta de las zapatillas. Entonces, yo fijaré la cinta encima y como no me alcanza el largo, uniré 2 cintas con un pegante textil. También se pueden coser a máquina o a mano. Yo lo haré de esta forma para mostrar cómo se puede utilizar un pegante textil. Aplico pegante en ambos lados y uno las partes. Yo le pegaré ganchos de costura para unir más la tela y que se seque el pegante y quede bien unidas las 2 partes. Dejamos secar las cintas con el pegante por 1 hora o más hasta que toques la tela y la sientas que no está húmeda. Cuando se seca el pegante, pasamos a retirar todos los ganchos de costura que le pusimos y comenzamos a fijar la cinta a la lengüeta. Vamos doblando 1 centímetro de la cinta hacia adentro y vamos sobreponiendo a la lengüeta la cinta y vamos fijándola con ganchos de costura como lo muestro. De a poco vamos fijando cada lado de la cinta, siempre viendo que de ambos lados quede estirada sin arrugas para que quede bien la forma de la lengüeta original.
Aquí les dejo otro video de cómo pintar zapatillas blancas caña baja con un color beige claro. Además, las desmanché y las dejé como nuevas. Con la cinta bordada fija repetimos el mismo proceso con la otra lengüeta y estaría lista para coser. Con el hilo al tono de la cinta comenzamos a coser a mano. Les recomiendo comenzar por la parte de abajo. Es un poco difícil ese lado, así que hay que pasar la aguja de adelante hacia atrás y con cuidado de no pincharse las manos. Teniendo la aguja detrás, la sacamos del todo y corremos medio centímetro y volvemos y la pasamos hacia adelante. Y así seguimos por todo el contorno. Si les complica un poco, fíjense cómo lo hago primero y así se van guiando y les resultará más sencillo de hacer. Las cintas bordadas dan un valor agregado y logra resaltar con diseños únicos que dan contraste. Además, logran reforzar áreas donde hay un desgaste, permitiendo dar un segundo uso y lucir de nuevo tus zapatillas favoritas. Las cintas bordadas aporta un estilo artesanal, marcando un look fresco y en tendencia. Cada que avanzamos vamos retirando los ganchos de costura para facilitar la costura del hilo.
Cuando llegamos a la parte de adelante no pasamos la aguja hacia atrás porque es muy difícil, así que hay que pasar la aguja primero por la tela de la zapatilla levemente agarrando la tela. Sin sacar la aguja agarramos también la tela de la cinta bordada y ahí sacamos del todo la aguja para que quede la costura fija. Y así lo hacemos por toda la parte de adelante. Cuando terminamos la parte delantera, seguimos cosiendo un poco más por el costado hasta que sea fácil rematar el hilo. Cuando rematamos el hilo, cortamos y estaría listo el diseño de la lengüeta. Repetimos el mismo proceso en la otra zapatilla. Y así quedarían las zapatillas. Espero les haya llamado la atención esta forma de customizar unas zapatillas y darles más estilo. Ahora haré un paso que es opcional. Yo le pondré en la parte de atrás unas tachas que se planchan. Primero se mide la parte donde las quieres pegar y yo lo haré en la parte de atrás que mide 10 centímetros. Entonces voy a la hoja donde están las tachas y mido 10 centímetros de hilera de tachas. La recorto y esa hilera la pego en la parte de atrás de las zapatillas. Luego les pasaré la plancha y entre medio usaré un trozo de tela para evitar que el calor de la plancha arruine la pintura de las zapatillas. La plancha se pasa unos 10 segundos, se retira y se vuelve a poner otros 10 segundos. Esto lo puedes repetir unas 3 o 4 veces. Luego te fijas que el plástico que traen las tachas se retire y queden las tachas pegadas a la zapatilla. Y ahí estaría listo el diseño. Este es el resultado final. Espero se animen a darle un segundo uso a esas zapatillas que están guardadas en el closet. Me pueden seguir en mis redes sociales y mandar cómo les quedó su diseño. Me encantaría verlo. Aquí les muestro cómo se ve el diseño con los cordones originales y cómo se ven con otros cordones encerados de forma tubular. Creo que estos hacen que luzca más la cinta bordada.
No olviden dejar sus comentarios y darle like si les gustó este video. También suscribirse y activar la campanita para recibir notificación cuando suba un nuevo tutorial. Gracias.